Tras abandonar la Unión Europea en 2020, el Reino Unido emprendió un nuevo rumbo, tanto económico como político, que creó una mayor incertidumbre sobre el futuro de la economía británica y sacó a la luz muchos de los problemas poco investigados del Reino Unido. Aunque el país es la segunda economía más grande del continente europeo, con un PIB de 3,3 billones de dólares, se enfrenta a varios problemas estructurales en este sentido, como la alta inflación, el estancamiento de los salarios, las pérdidas de productividad en comparación con sus vecinos y la salida de muchos trabajadores y empresas tras el Brexit. Con un crecimiento de solo el 0,11% el año pasado y un crecimiento esperado de solo el 0,4% en 2024, el crecimiento más bajo entre los miembros del G7, amenaza la estabilidad política y económica del país. Y en este video entenderemos por qué ya nadie quiere vivir en el Reino Unido y cómo la nación se ha sumergido en una avalancha de dificultades en los últimos años. En este contexto, antes de analizar los problemas a los que se enfrenta el Reino Unido tras el Brexit, es necesario entender las razones que llevaron a los británicos a abandonar la Unión Europea. Para ello, es importante remontarse a 1973, cuando el Reino Unido se unió al selecto grupo de países que conformaban la Comunidad Económica Europea. A partir de ese momento, los británicos jugaron un papel de liderazgo, influencia y protagonismo dentro de la organización, no solo por ser la segunda economía más grande del continente, sino sobre todo por sus aportes a la agenda política y económica del bloque. Además, las diversas propuestas de financiación, los paquetes económicos y la apertura comercial han permitido al Reino Unido explorar los múltiples mercados dentro y fuera de Europa, gracias al mercado interno bien consolidado de la organización que une a los países miembros, una perspectiva bilateral y cooperativa capaz de aglutinar sus diferentes empresas, mercados y objetivos, algo que, con la entrada masiva de nuevos países al bloque, se ha ampliado hasta un total de 28 miembros, lo que es fundamental para la expansión y diversificación del mercado único europeo. De esta forma, la aproximación de la legislación y la unión aduanera crearon un estándar fiscal único que permitió a las empresas británicas exportar sus bienes y servicios a diferentes países del continente sin dificultad. Al mismo tiempo, el país se benefició de la popularidad de la Unión Europea en el mundo, proporcionando a los británicos acceso directo a más de 500 millones de consumidores. Tanto es así que el volumen de comercio exterior del Reino Unido aumentó de 50.000 millones de libras en la década de 1980 a alrededor de 600.000 millones de libras en 2020, durante el periodo en que siguió siendo miembro del bloque europeo, un aumento de 12 veces en el comercio del país. Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos, algunas cuestiones reforzaron el deseo de abandonar el bloque europeo. Uno de ellos fue la percepción de la pérdida de la soberanía del país. Esto se debe a que las naciones que conforman la Comunidad Europea están obligadas a seguir las regulaciones del bloque, que afectan directamente a la política económica y a la ley de inmigración. De acuerdo con el principio básico de la organización, el derecho de la Unión Europea debe prevalecer sobre el derecho nacional, con el objetivo de crear un estándar en todos los Estados miembros, ya sea en sus políticas fiscales, monetarias, agrícolas o comerciales, que conduzca a cambios notables en la legislación nacional. Desde el punto de vista del Reino Unido, desde su ingreso en la Unión Europea, ha habido críticas a la autonomía del país para decidir sobre su política migratoria, ya que el país se vio obligado a abrir sus fronteras a la UE, lo que permitió casi instantáneamente la entrada masiva de millones de inmigrantes de todo el continente. Durante su membresía, el país contaba con más de 2,3 millones de ciudadanos que pertenecían a la Unión Europea. Aunque estas mismas personas contribuyeron a que la economía británica creciera más rápido que la de sus vecinos, la percepción pública de la saturación del Servicio Nacional de Salud, las escuelas y, sobre todo, la vivienda, llevó a la opinión de que los inmigrantes eran un competidor más por estos mismos servicios. Con esta premisa, incluso entró en el debate político que fue expresado por muchos parlamentarios en el Reino Unido como algo crítico, incluso visto como un proyecto de gobierno de candidatos a primer ministro, como fue el caso del ex primer ministro Boris Johnson, quien fue elegido en 2019 y fue un firme partidario del Brexit.
Además, la inconsistencia encontrada entre las inversiones del Reino Unido en la Unión Europea y las transferencias del bloque al país a través de sus fondos no es factible. Anualmente, los británicos asignaban casi 20.000 millones de libras al fondo del bloque y a cambio recibían una cantidad mucho menor en forma de subsidios, inversiones y descuentos en transferencias. Esta situación era preocupante para el país y servía de justificación para el Brexit, ya que este dinero podría utilizarse para resolver problemas estructurales como mejorar el sistema de salud e invertir en infraestructuras. Los problemas del Reino Unido con la Unión Europea han dividido internamente al país y han llevado a 2 referéndums, el primero en 1975 y el último en 2016. Esto último llevó a que el país abandonara el bloque europeo con el 52% de los votos, lo que llevó a que el país abandonara oficialmente la Unión Europea en enero de 2020, casi 4 años después. Sin embargo, la situación del país parece complicarse cada vez más. 1 de cada 5 británicos que votó a favor del Brexit se arrepiente. Pronto surge la pregunta, ¿por qué ya nadie quiere vivir en Gran Bretaña? En primer lugar, desde la salida definitiva del Reino Unido del bloque europeo, el país ha estado sufriendo los efectos de la pérdida del mercado único, con el consiguiente aumento de las barreras aduaneras, los controles aduaneros y las regulaciones divergentes a las que se enfrentó la economía británica al salir de la Unión Aduanera Europea, y el aumento repentino de la burocracia cuando hay que negociar con los europeos sobre esta nueva realidad. Otro punto importante es la grave escasez de trabajadores, que afectó directamente a los sectores del transporte, la logística y la hostelería, y sobre todo a los servicios públicos como la sanidad, donde el Servicio Nacional de Salud, NHS, se enfrentó a una gran escasez de profesionales, entre ellos médicos, enfermeras y cuidadores, muchos de los cuales procedían de los países de la Unión Europea. El año pasado había más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir. Este problema ha exacerbado la ineficiencia del sistema de salud del país, lo que ha llevado a una atención médica inadecuada y demoras significativas para los pacientes. En 2023, más de 7 millones de personas esperaban tratamiento en el NHS, un máximo histórico. Por supuesto, a medida que la población envejece, también lo hace la demanda de servicios de salud, que el NHS no ha podido satisfacer ante los recortes de financiación y las infraestructuras cada vez más obsoletas. Un escenario similar ocurre en el sistema educativo, que ha sufrido importantes recortes presupuestarios que afectan la calidad de la educación y conducen a una creciente desigualdad entre las escuelas públicas y privadas, y por lo tanto, a la desigualdad de oportunidades para los estudiantes. Así, además del déficit de más de 300.000 trabajadores en el Reino Unido, existe preocupación por la disminución de la productividad del país, algo que se puede observar si comparamos el mercado del país con el de otras naciones. En Estados Unidos, un trabajador produce un 28% más de valor añadido por hora que en el Reino Unido. En Europa, el escenario es similar, con franceses y alemanes siendo un 13% y un 14% más productivos que los británicos, respectivamente. En línea con lo anterior, la integración del Reino Unido en la Unión Europea fue tal que el país entró en el mayor aislamiento desde la década de 1970 tras el Brexit, desencadenando una crisis en las más diversas partes del país. Los datos sugieren que el país sufrirá una pérdida de 300.000 millones de libras esterlinas en 2035 como consecuencia de la salida de la Unión Europea. Esta situación de crisis alimenta la inestabilidad política existente en el país y permite que los movimientos separatistas en Escocia e Irlanda del Norte ganen fuerza, dado que Escocia ha impulsado un nuevo referéndum de independencia, motivado por la oposición al Brexit y el deseo de volver a unirse a la Unión Europea. Hay tensiones en Irlanda del Norte debido al Protocolo de Irlanda del Norte y a la complejidad de las fronteras post-Brexit. Debido al intento de flexibilizar la frontera con la República de Irlanda, este protocolo permitiría a Irlanda del Norte acceder al mercado de la Unión Europea. Sin embargo, se introducirán controles aduaneros entre el Reino Unido e Irlanda del Norte para evitar la entrada en el bloque europeo de productos que no cumplan con los requisitos del bloque. Tal caso conduce a la creación de una frontera que separa el Reino Unido de Irlanda del Norte y aísla a Irlanda del Norte del resto de la Unión. Además de las dificultades provocadas por el Brexit y los problemas posteriores, es preocupante la dependencia del Reino Unido
de Londres. La ciudad concentra el 25% de la productividad económica nacional y alberga el 15% de la población del país. Este hecho no solo responsabiliza a la ciudad de frenar la mayoría de los negocios, industrias, empleos e ingresos en el Reino Unido, sino que también aleja estos aspectos de otras regiones, creando problemas de desigualdad muy difíciles de revertir. En Londres, el ingreso per cápita de la ciudad es hasta un 37% más alto que en el sureste de Inglaterra, la segunda región más rica del país. Excluyendo Londres, el ingreso per cápita del Reino Unido es más bajo que el del estado más pobre de los Estados Unidos, Mississippi. A modo de comparación, excluir Londres reduce el PIB per cápita del país en un 14%, muy por delante de otras ciudades como Ámsterdam, que solo reduciría un 5%, o Múnich, que reduciría el PIB per cápita alemán solo un 1%. Sin embargo, Londres se está volviendo cada vez más inasequible para muchos trabajadores y, a menudo, se encuentra entre las 10 ciudades más caras para vivir, lo que priva a muchos trabajadores de la oportunidad de vivir en la ciudad, incluso aquellos con salarios relativamente altos. Estos costos han aumentado con los impuestos. Entre 2019 y 2020, la población de la ciudad pagó 4.500 libras más en impuestos de lo que recibió en servicios y ayudas gubernamentales. Por lo tanto, el Reino Unido vive un momento de fragilidad en la economía, los servicios públicos y la calidad de vida de su población. Estos problemas no han hecho más que agravarse con la salida de empresas y particulares tras abandonar la Unión Europea. Sin embargo, este tema no ha hecho más que poner de manifiesto los problemas estructurales que la nación ha enfrentado durante muchas décadas. Es importante que el gobierno busque expandir su mercado, diversificar la economía, reducir la burocracia a través del estímulo fiscal y atraer nuevos socios comerciales para que el país vuelva al papel que ha tenido durante décadas. Gracias a ti por llegar hasta aquí. Si es posible, comente en el siguiente tema que desee ver aquí en el canal. Además, disfruta del video, suscríbete a él y comparte el contenido con tus amigos. Gracias de nuevo por tu público y nos vemos en el próximo video. Es importante que el gobierno busque expandir su mercado, diversificar la economía, reducir la burocracia a través del estímulo fiscal y atraer nuevos socios comerciales para que el país vuelva al papel que ha tenido durante décadas. Gracias a ti por llegar hasta aquí. Si es posible, comente en el siguiente tema que desee ver aquí en el canal. Además, disfruta del video, suscríbete a él y comparte el contenido con tus amigos. Gracias de nuevo por tu público y nos vemos en el próximo video.